Este será un proceso electoral de grandes complejidades. En primer lugar, referiría yo la magnitud del proceso electoral. Esperamos llegar a junio de 2021 con un padrón aproximadamente de 95 millones de personas. Se tiene proyectado instalar a lo largo y ancho del país alrededor de 164,000 casillas para recibir la votación de las ciudadanas y de los ciudadanos. Habrá más de 21,000 cargos de elección popular en juego. Entonces, pues ya de hecho la magnitud del propio proceso nos habla de su complejidad. Elecciones coincidentes por primera vez en las 32 entidades federativas del país, 15 gubernaturas en juego, y todo esto en medio de un contexto de pandemia que obliga a repensar muchas de las actividades de la autoridad electoral, de los ciudadanos, de los candidatos y de los partidos en el propio proceso electoral. Una de las fechas importantes es el 3 de noviembre, que es el día que se instalan los consejos locales de todo el país, Puebla entre ellos. La pandemia pone a la autoridad electoral en una situación compleja. Por un lado, se debe garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país el ejercicio de su derecho al voto, que es un derecho constitucional que no puede ser restringido de manera alguna. Pero este derecho debe ser correspondido con un cuidado muy eficiente a la salud de las personas que participarán en la elección. Y me refiero a la planta laboral del Instituto Nacional Electoral y a todos los ciudadanos que participan en que es un enorme esfuerzo colectivo. Yo le referiría las elecciones más cercanas que tenemos como ejemplo, que fueron Hidalgo y Coahuila. Bueno, ahí se pospuso efectivamente la jornada electoral que estaba planteada para llevarse a cabo el primer domingo de junio de este año, pero en ese momento la pandemia hacía imposibles las condiciones para que la gente saliera a votar. Contestando su pregunta, no hay ninguna decisión de la autoridad electoral en este momento en el sentido de posponer o mucho menos suspender el proceso electoral. El proceso electoral tiene que transcurrir con un cuidado meticuloso a la salud de quienes participan en él, pero no se le puede privar a los ciudadanos de este país del derecho de elegir a quien quieren que los gobierne y a quien quieren que los represente. ¿Qué vamos a hacer? Pues a tomar medidas que garanticen la salud de las personas. En las casillas, por ejemplo, tendremos que buscar espacios amplios para instalarlas, espacios que garanticen la sana distancia, por ejemplo, entre los funcionarios de la propia mesa directiva, entre los representantes de los partidos políticos que tienen derecho a estar presentes y entre los propios electores. Le vamos a pedir, por ejemplo, a los ciudadanos que lleven su propio bolígrafo, como se hizo en Hidalgo y Coahuila, y si no, tendremos bolígrafos que sanitizaremos después de cada utilización. A los funcionarios de las mesas directivas les pediremos que de manera permanente utilicen cubrebocas y careta que serán proporcionados por el Instituto Nacional Electoral. A los electores no se les permitirá entrar sin cubrebocas. De hecho, hay un decreto del gobernador del estado en ese sentido, en el estado de Puebla, y esa es una norma a la que nos estamos acogiendo. Hoy la ley en México dice que el voto debe ser como lo llevamos a cabo de manera tradicional, con urna, con boleta, acudiendo a la casilla electoral. Coahuila e Hidalgo, que le decía son los referentes más cercanos que tenemos de elecciones en México durante la pandemia, tuvieron un ejercicio vinculante de utilización de la boleta electrónica. En Coahuila se hizo en algunas secciones electorales, lo mismo en Hidalgo, fue un ejercicio exitoso, pero no se podría generalizar en tanto la ley no se modifique. Yo le diría que en Coahuila se registró una participación cercana al 40%
y en Hidalgo una participación cercana al 50%. Si vamos sobre esos parámetros para la elección del 2021, me parece que sería una participación ciudadana muy aceptable. Al llevarse a cabo la elección de manera coincidente, es decir, que el mismo día y en las mismas casillas se elegirán cargos tanto en el orden federal como en el orden local, esto exige una vinculación muy cercana, una coordinación muy estrecha de la autoridad electoral nacional con la autoridad electoral local. Para ello hemos ya suscrito un convenio general de coordinación y colaboración entre ambas instituciones y en este momento nos encontramos revisando los términos del anexo técnico y el anexo financiero que se derivan de este instrumento jurídico. Los nuevos partidos políticos tendrán derecho, en términos de lo que la ley establece, a gozar de financiamiento público, podrán acreditar representantes ante todas las instancias colegiadas, tanto del órgano electoral nacional como de los órganos electorales locales, tendrán derecho a registrar candidatos a todos los cargos de elección popular, tanto a nivel federal como a nivel local. Entonces, bueno, esto ampliará las opciones que el electorado tenga para determinar cuál es la de su preferencia. Esto ya lo prevén los ordenamientos federales y bueno, la legislación local lo que está haciendo es tomar estos parámetros para homogeneizarla y homologarla a los criterios de la legislación o de la normativa federal. Yo no utilizaría este calificativo, sino que más bien, siendo muy objetivo, hablaría de las personas que se encuentran en este registro y que para los cargos de elección popular en el orden federal no podrán ser registrados. En el orden local será una decisión del Instituto Electoral del Estado. Mire, el día 10 de febrero es el día que se cierran todos los movimientos al padrón electoral, porque ese día hacemos el corte y ese día sabemos ya cuántas casillas vamos a instalar de manera definitiva. Sin embargo, si los ciudadanos quisieran una reposición, un duplicado de su credencial con los mismos datos, con la misma fotografía, con la misma vigencia, esto lo pueden hacer hasta un día antes de la elección. Es decir, si se trata de un movimiento de alta, de cambio de domicilio, es hasta el 10 de febrero. Si es un movimiento únicamente de duplicado en el que no cambien los datos del ciudadano, en el que se le entregue la misma o una copia de la misma credencial que había tramitado, esto se podrá hacer hasta un día antes de la jornada electoral. Nosotros queremos que los poblanos sepan que el INE velará por el cuidado de su salud, que el INE pondrá una casilla electoral donde podrán ejercer su derecho al voto y que en esa casilla habrá todas las medidas sanitarias, que el INE invertirá para que haya gel, para que haya cubrebocas, para que haya toallitas sanitarias, que cuidaremos la sana distancia, que se emitirán por parte de la autoridad nacional, tanto local como federal, como sucedió en los casos de Hidalgo y Coahuila, lineamientos para que los partidos políticos y sus candidatos y candidatas puedan llevar a cabo también sus actos de campaña, cuidando todos los aspectos que las autoridades sanitarias recomiendan.